Bienvenidos a la Biblia en un año con Rodrigo Riaño del Castillo. Día 24. Hoy vamos a ver cómo Dios nos enseña a enfrentar los errores, a asumir responsabilidades y a volver a poner en orden lo que se ha desordenado. Estos capítulos nos ayudan a entender que Dios no solo mira los grandes momentos, también se interesa por lo cotidiano y nos enseña a caminar con responsabilidad delante de Él. Con esto en mente, vamos ahora al texto de hoy. Levítico capítulo 5. Otras ofrendas por el perdón de pecados. Si alguien es llamado a declarar como testigo en un juicio y se niega a decir lo que vio o escuchó, comete un pecado y merece ser castigado. Si alguien toca el cadáver de algún animal o reptil impuro, comete un pecado y será considerado también impuro, aun cuando no se haya dado cuenta de lo que hacía. Si alguien toca algo sucio que haya salido del cuerpo humano, será considerado impuro, aun cuando no se haya dado cuenta de que lo hacía. Cuando se dé cuenta de su error, será considerado culpable. Si alguien hace un juramento sin pensarlo bien y se da cuenta de su error, será considerado culpable. Si alguien comete alguno de estos pecados, deberá reconocerlo y presentarme como ofrenda por su pecado una cabra o una corderita. El sacerdote presentará la ofrenda en favor de esa persona y yo la perdonaré. Si quien cometió el pecado no tiene dinero como para comprar una corderita, me ofrecerá entonces 2 palomas o 2 tortolitas. Llevará las 2 aves al sacerdote y el sacerdote me ofrecerá una de ellas como ofrenda por el perdón de pecado y la otra la quemará en mi honor. A la primera le retorcerá el cuello, pero no le arrancará la cabeza. Luego rociará un poco de sangre en un costado del altar y el resto de la sangre lo derramará sobre su base. Se trata de una ofrenda por el perdón de pecados. A la otra ave, el sacerdote la quemará en mi honor según mis instrucciones para que yo perdone al que pecó. Si quien cometió el pecado tampoco tiene dinero como para comprar las 2 palomas o las 2 tortolitas, podrá presentarme como ofrenda por su perdón 2 kilos de harina de la mejor calidad. Se la llevará al sacerdote y él tomará un puñado de harina y lo quemará sobre el altar. Así ustedes se acordarán de que yo soy quien les da todas las cosas. Esta es una ofrenda por el perdón de pecados, así que no le pongan ni aceite ni incienso. Así es como el sacerdote presentará las ofrendas para que yo perdone a cualquiera que haya cometido alguno de esos pecados. Lo que sobre de estas ofrendas será para el sacerdote, como en el caso de las ofrendas de cereales. Dios también le dijo a Moisés: si alguien sin darse cuenta me ofende por no darme lo que me corresponde, deberá presentarme como ofrenda un carnero sin ningún defecto. El sacerdote me ofrecerá el carnero y yo perdonaré al que me ofendió. Pero si lo prefiere, puede presentarme una cantidad de dinero equivalente al precio del animal, más un 20% del precio, el cual será para el sacerdote. El precio se calculará según la moneda oficial. Si alguien sin darse cuenta me desobedece y comete un pecado, tendrá que presentarme una ofrenda. Deberá llevarle al sacerdote un carnero de rebaño o el dinero equivalente a su precio. Así el sacerdote me presentará la ofrenda en favor de esa persona y yo la perdonaré. Se trata de una ofrenda para obtener mi perdón por ese pecado. Levítico capítulo 6. Dios también le dijo a Moisés lo que debe hacer cuando la gente cometa los siguientes pecados. Si alguno de ustedes engaña a otro israelita en algún negocio, o se niega a devolverle algo que había dejado a su cuidado, o que le había entregado en depósito, me engaña a mí. Y si le roba algo, o le quita por la fuerza lo que le pertenece, me roba a mí.
Y si encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, también peca contra mí. Aunque jure no haber cometido ninguno de esos pecados, será considerado culpable. En todos estos casos, la persona deberá devolver todo lo que haya robado. El día que presente su ofrenda para pedirme perdón, deberá devolverlo todo y añadir un 20% más. Además, llevará al sacerdote un carnero sin ningún defecto o el dinero equivalente a su precio. El sacerdote me presentará la ofrenda en favor de esa persona y yo la perdonaré. Ofrendas diarias. Dios también le ordenó a Moisés que diera las siguientes instrucciones a los sacerdotes. Las ofrendas que se presentan para ser quemadas en mi honor deben quedarse toda la noche sobre el fuego del altar hasta quemarse completamente. El sacerdote se pondrá su túnica y su ropa interior de lino y luego de recoger las cenizas de la ofrenda quemada, las depositará en un costado del altar. Después de eso se cambiará de ropa y llevará las cenizas a un lugar especial fuera del campamento. Todas las mañanas, el sacerdote le echará más leña al fuego, y sobre el fuego pondrá el animal que vaya a ser quemado en mi honor, junto con la grasa de los animales ofrecidos para pedirme salud y bienestar. El fuego del altar debe estar siempre encendido. Se trata de un fuego que nunca debe apagarse. Cuando los sacerdotes me presenten la ofrenda de cereales, deberán hacer lo siguiente. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de harina, junto con el aceite y todo el incienso, y lo quemará sobre el altar para que ustedes se acuerden de que yo soy quien les da todas las cosas. Se trata de una ofrenda de aroma agradable presentada en mi honor. Los sacerdotes se comerán el resto de la ofrenda, pues es la parte que les he dado para siempre. Al cocinar esto no deberán ponerle levadura y se lo comerán en el patio del santuario, que es el lugar apartado para eso. Es una ofrenda muy especial, como lo son las ofrendas para pedir perdón por el pecado. Si algo entra en contacto con esa ofrenda, será considerado tan especial como ella. Otras ofrendas. Dios también le dio estas instrucciones a Moisés. Cuando Aarón y sus descendientes sean consagrados como sacerdotes, me presentarán como ofrenda 2 kilos de harina. 1 kilo me lo ofrecerán en la mañana y el otro kilo en la tarde. Esa ofrenda de harina se preparará con bastante aceite en una sartén y me la presentarán cortada en pedazos. Luego la quemarán por completo como una ofrenda de aroma agradable. De esa ofrenda nadie debe comer. Esta ley no cambiará nunca. ¿Cómo presentar la ofrenda por el perdón de pecados? Dios también le ordenó a Moisés que les diera a los sacerdotes las siguientes instrucciones. El animal que me ofrezcan para pedir perdón por el pecado lo deben matar en mi altar, el mismo lugar donde se matan los animales que se queman en mi honor. El sacerdote que presente esta ofrenda comerá una parte de ella en el patio del santuario, que es el lugar apartado para eso. Si algo entra en contacto con esta ofrenda, será considerado tan especial como ella. Si la carne del animal que se ofrece es cocinada en una olla de barro, esta tendrá que romperse al terminar la ceremonia. Si es cocinada en una olla de bronce, la olla deberá ser raspada y lavada con agua. Si la sangre del animal salpica el traje de algún sacerdote, la parte manchada se tendrá que lavar en un lugar especial. Si la sangre es llevada al santuario para pedir mi perdón, no podrá comerse la carne. Tendrá que ser quemada. Esta es una ofrenda especial y solo podrán comer de ella los sacerdotes. Levítico capítulo 7. ¿Cómo presentar la ofrenda para hacer las paces? La ofrenda para hacer las paces conmigo es muy especial. Por lo tanto, el animal que me ofrezcan se matará a la entrada del santuario y su sangre será derramada sobre los 4 costados del altar. El sacerdote quemará sobre el altar la cola, los intestinos, los riñones, parte del hígado y la grasa que recubre todo eso, junto con la grasa de los lomos. De esta ofrenda solo podrán comer los sacerdotes.
Se trata de una ofrenda que se presenta en mi honor, así que deberán comerla en el lugar especialmente apartado para eso. La parte que corresponde a los sacerdotes. En cuanto a las ofrendas para hacer las paces conmigo y pedirme perdón, solo tengo una instrucción. Una parte del animal que se queme en mi honor y su piel será para el sacerdote que haga la ofrenda sobre el altar. También serán para los sacerdotes las ofrendas horneadas, cocidas o fritas. Cualquier otra ofrenda de cereales, ya sea que se remoje en aceite o se presente seca, se la repartirán por partes iguales los demás sacerdotes. ¿Cómo presentar la ofrenda para pedir salud y bienestar? La ofrenda para pedir salud y bienestar deben presentarla de la siguiente manera. Si quien presenta la ofrenda lo hace para darme las gracias, deberá presentar harina y también panes y galletas sin levadura. Todo esto debe amasarse con bastante aceite. Junto con esa ofrenda, deberá también presentarme unos panes con levadura. Esta ofrenda es para mí, pero el sacerdote que la presente podrá tomar una parte. La carne del animal ofrecido debe comerse el mismo día en que se presenta como ofrenda. No debe dejarse nada para el día siguiente. Otras reglas relacionadas con el culto. Si la ofrenda se presenta de manera voluntaria o para cumplir una promesa, la carne del animal ofrecido deberá comerse el mismo día. Si queda algo de carne, podrá comerse al día siguiente. Pero si al tercer día aún queda algo, deberán quemarlo. Si al tercer día alguien come de esa carne, esa persona cometerá pecado. Además, yo no aceptaré esa ofrenda ni la tomaré en cuenta, pues la consideraré despreciable. Toda persona que se considere pura podrá comer carne. Sin embargo, si algo que se considera impuro toca la carne, ésta no deberá comerse sino quemarse. Si alguien considerado impuro come carne de la ofrenda para hacer las paces conmigo, deberá ser expulsado del país. Si alguien toca algo considerado impuro y a pesar de todo come carne de una ofrenda para pedir salud y bienestar, deberá ser expulsado del país. Instrucciones acerca de la grasa y la sangre. Dios también le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Ustedes no deberán comer grasa de toro, ni de cordero, ni de cabra. La sangre de los animales muertos o despedazados por las fieras podrán usarla para lo que quieran, menos para comerla. El que coma grasa de los animales que se ofrecen para quemarlos en mi honor, deberán ser expulsados del país. La parte de los sacerdotes. Dios también le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Si alguien presenta una ofrenda para pedirme salud y bienestar, parte de esa ofrenda me la deberá presentar él mismo. Con sus propias manos me traerá la ofrenda que se queme en mi honor, junto con el pecho y la grasa, y frente a mi altar hará la ceremonia del ofrecimiento. Entonces el sacerdote quemará la grasa en el altar. De esta ofrenda, el pecho será para los sacerdotes, pero la pierna derecha trasera se le dejará al sacerdote que presente la ofrenda, porque es la parte que le corresponde por sus servicios. Yo he decidido que el pecho y la pierna de estos animales sean siempre de los sacerdotes. De las ofrendas que presentan los israelitas, esta será siempre la parte que les corresponde a los sacerdotes. Conclusión de las instrucciones anteriores. Desde el día en que Moisés consagró a Aarón y a sus hijos como sacerdotes del Dios de Israel, quedó establecido que esta parte de las ofrendas que se presentan en honor de Dios sería siempre para ellos. También quedó establecido cómo debían presentarse las ofrendas que se queman en honor de Dios, lo mismo que las ofrendas de cereales, las ofrendas para hacer las paces con Dios, las ofrendas para consagrar a los sacerdotes y las ofrendas para pedir a Dios salud y bienestar. Estas fueron las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí mientras los israelitas estaban en el desierto. Consagración de Aarón y de sus hijos. Levítico capítulo 8. Dios también le dijo a Moisés:
reúne a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas y llévalos a la entrada del santuario. Lleva también los trajes sacerdotales, el aceite para la consagración, el ternero de la ofrenda para el perdón de pecados, los 2 carneros y la canasta de los panes sin levadura. Moisés hizo lo que Dios le ordenó, y cuando todos estuvieron reunidos a la entrada del santuario, Moisés les dijo: «Estoy cumpliendo las órdenes de Dios». Enseguida Moisés les ordenó a Aarón y a sus hijos que se acercaran y los lavó con agua. Luego le puso a Aarón el manto sacerdotal y se lo ajustó con el cinturón. También le puso la túnica y sobre ella el chaleco, y con el cinturón del chaleco se lo ajustó a la túnica. Luego le colocó el chaleco donde puso el Urim y el Tumim, las 2 piedrecitas que se usaban para conocer la voluntad de Dios. En la cabeza le puso el gorro, y sobre la frente le puso la placa de oro, tal como Dios se lo había ordenado. Esta placa de oro indicaba que Aarón había sido consagrado para el servicio de Dios. Después Moisés tomó el aceite para la consagración y con él consagró el santuario y todo lo que había en él. Consagró además el altar y todos sus utensilios, y también el recipiente de bronce y su base. Para consagrar el altar, derramó aceite sobre él 7 veces. Luego derramó aceite sobre la cabeza de Aarón, y así lo consagró como sacerdote. Finalmente, Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón, y les puso sus mantos sacerdotales, y se lo ajustó con sus cinturones, y les puso los gorros, tal como Dios se lo había ordenado. Las ofrendas para la consagración. Moisés mandó traer el ternero de la ofrenda para el perdón de pecados. Entonces Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del animal, y Moisés lo mató. Enseguida mojó su dedo en la sangre y lo untó en cada extremo del altar. Luego derramó la sangre sobre la base del altar y lo consagró y lo purificó. Moisés tomó también toda la grasa que recubría los intestinos del ternero, junto con una parte del hígado y los 2 riñones con su grasa, y los quemó sobre el altar. Pero el cuero, la carne y el excremento del ternero los quemó fuera del campamento, tal como Dios se lo había ordenado. Moisés mandó que trajeran el carnero para la ofrenda que se quema en honor de Dios. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y luego Moisés lo mató. Después de eso, derramó la sangre en los 4 costados del altar, cortó el carnero en pedazos y lo quemó junto con la cabeza y la grasa. Lavó con agua las patas y los intestinos, y quemó todo el carnero, como se queman las ofrendas de aroma agradable en honor de Dios. Todo lo hizo Moisés, tal como Dios se lo había ordenado. Moisés mandó que trajeran el otro carnero para la ofrenda de consagración. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y luego Moisés lo mató. Después de eso mojó su dedo en la sangre y la untó en la oreja derecha de Aarón y en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Además ordenó que se acercaran los hijos de Aarón, y volvió a hacer lo mismo con ellos y derramó el resto de la sangre en los 4 costados del altar. Moisés tomó también la cola y toda la grasa que recubre los intestinos, parte del hígado y los 2 riñones y la pierna derecha del animal. Encima de todo esto puso un pan, una torta amasada con aceite y una galleta que sacó de la canasta de los panes sin levadura que estaban frente al altar de Dios. Luego dejó que Aarón y sus hijos realizaran la ceremonia para presentar a Dios esta ofrenda. Después de la ceremonia, Moisés recibió esta ofrenda de manos de Aarón y de sus hijos y la quemó sobre el altar, junto con la ofrenda de aroma agradable que se presenta en honor de Dios, pues las 2 eran ofrendas de consagración. A continuación, Moisés tomó el pecho del animal, que es la parte de la ofrenda que le correspondía, y luego realizó la ceremonia de presentación. Todo lo hizo como Dios lo había ordenado. Ceremonia de consagración. Moisés derramó sobre Aarón y sus hijos el aceite para la consagración y la sangre que estaba sobre el altar. También roció sus trajes sacerdotales. Al terminar les dijo: cocinen la carne que les pertenece
y cómansela a la entrada del santuario. Acompáñenla con el pan que está en la canasta de la consagración. Todo lo que sobre se quemará. La ceremonia de consagración sacerdotal durará 7 días, y durante todo ese tiempo ustedes deberán permanecer día y noche a la entrada del santuario. Además, para que todos ustedes queden purificados, Dios ordena que durante estos 7 días se haga lo mismo que se hizo hoy. Cumplan con esto y no morirán. Esta es la orden que Dios me dio. Aarón y sus hijos cumplieron con todo lo que Dios le ordenó por medio de Moisés. Reflexionemos un momento sobre la lectura de hoy. Al leer estos capítulos, queda algo claro. Dios también nos enseña a hacernos cargo de lo que nos corresponde. No todo se soluciona ignorándolo, ni echándole la culpa a otros. Hay situaciones en las que toca reconocer lo que pasó, ordenar lo que quedó mal y seguir adelante. Esta lectura nos invita a vivir con más conciencia y con más responsabilidad delante de Dios, entendiendo que Él no está buscando señalarnos, sino formarnos.